Street, después de un respiro, las acciones caen nuevamente. ¿Qué sigue para la economía tras la pausa de aranceles de Trump? El director de ICE sorprende con una propuesta polémica para las deportaciones y se trata de usar el mismo método que Amazon Prime. Aumenta el número de muertos en la República Dominicana tras la caída de un techo en un centro nocturno. Autoridades creen que ya no hay sobrevivientes bajo los escombros. Poesía como grito de esperanza. En Sinaloa, México, los jóvenes alzan su voz en medio de la violencia. Esto y más en su noticiero 24 horas. Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 horas. Soy Viviana Zarrade. Comenzamos con la información y con el tema de la economía. Por la inflación, pues bajó en marzo, pero lo que sigue en aumento son los huevos. Y aunque en general los precios subieron 2.4% menos de lo esperado, los huevos cuestan 60% más que hace un año debido a la gripe aviar. La caída en el precio de la gasolina ayudó a frenar la inflación, pero los alimentos siguen presionando el bolsillo. Y después de un día de buenas noticias en la bolsa, este jueves las acciones volvieron a bajar. El Dow Jones cayó más de 1,000 puntos y otras empresas grandes también perdieron valor. La realidad es que aunque Trump pausó algunos aranceles, muchos otros siguen activos y eso sigue afectando a la economía. Expertos dicen que lo peor podría no haber pasado aún. Pero sin duda, la guerra comercial con China, el gigante asiático, sigue incrementándose sin dar muestra de una posible negociación. Alfredo Miranda nos tiene las reacciones. En un giro inesperado de su política arancelaria que agitó los mercados financieros durante la última semana, el presidente Donald Trump anunció a través de su red Truth Social la suspensión por 90 días de los aranceles recíprocos a todos los países, excepto a China. Así lo justificó el secretario del Tesoro. We saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. It has brought more than 75 countries forward to negotiate. It took great courage for him to stay the course until this moment. Pese a la suspensión, se mantienen vigentes los aranceles universales del 10%, mientras que China, que ya había respondido con una tasa del 84%, enfrenta ahora un castigo comercial del 125%. Para los economistas, esta guerra arancelaria tiene un trasfondo financiero más profundo, el refinanciamiento de la deuda histórica de Estados Unidos, que ya alcanza los $3 trillones. La ventana de oportunidad que tiene Donald Trump con este tipo de estrategias es de tan solo 3 meses hasta que el Fed revise nuevamente las tasas de interés, pero sobre todo el vencimiento de los bonos anteriormente emitidos se cumpla. Tras el anuncio, los mercados bursátiles comenzaron a mostrar señales de alivio con subidas generalizadas en los índices accionarios. Lo sorprendente es que solo horas antes el presidente se mostraba desafiante y jactancioso ante los resultados de su política comercial. These countries are calling us up, kissing. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Ahora, toda la atención se centra en cómo responder a China ante los nuevos aranceles del 125% que afectan a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Aunque la administración asegura que la pausa se debe a los llamados de otros países a negociar, analistas sostienen que las razones serían otras. La caída de los mercados y últimamente la caída de los bonos, junto con la presión de adentro de la Casa Blanca, es lo que de seguro le puso la presión a Donald Trump a revertir su plan estratégico original para aliviar el dolor político y económico para el país. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y bueno, hoy se celebraron homenajes para una estrella del merengue, Ruby Pérez, y otras víctimas que murieron cuando el techo de cemento se desplomó en una popular discoteca en República Dominicana. Esto mientras el número de muertos aumentó a 221 y los equipos seguían buscando más cuerpos entre los escombros. El presidente Luis Abinader y la primera dama llegaron al teatro y se detuvieron junto al ataúd de Pérez. Durante varios minutos, algunos de los presentes se doblaron en llanto al escuchar una grabación de Pérez cantando el himno nacional. Desafortunadamente, desde el martes en la tarde no se ha encontrado a nadie con vida.
Y cambiamos de tema, ya que sabía que alrededor del 90% de los inmigrantes enviados a la cárcel de El Salvador no tienen historial criminal. Según una nueva investigación de la agencia Bloomberg, un análisis anterior de CBS encontró un resultado similar, lo cual significa que ya es la segunda organización que descubre que la gran mayoría de los venezolanos deportados no estaban involucrados en asesinatos, violaciones o secuestros, como asegura la administración del presidente. Y en una decisión que podría marcar un cambio importante, varios jueces bloquearon la deportación de algunos venezolanos que iban a ser enviados a la cárcel de El Salvador, mientras que la esposa del migrante enviado por error a dicha prisión alzó nuevamente la voz para exigir el regreso de su marido. En Mission, Texas, Reina Luna nos amplía. Importantes luchas legales contra las deportaciones ilegales de inmigrantes de la administración Trump comenzaron hoy en Texas, Nueva York y Maryland. En Texas, un juez federal otorgó una orden de restricción para deportar a 3 migrantes venezolanos que el gobierno considera miembros de la sanguinaria banda Tren de Aragua y busca su expulsión invocando la ley de enemigos extranjeros. Mientras en Nueva York se está pensando en medidas similares para proteger a otros 2 venezolanos. Están siguiendo al pie de la letra la orden de la Suprema Corte. Los movimientos legales vinieron luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenó el martes, entre otras cosas, que las deportaciones tengan su proceso judicial y que ese proceso se lleve a cabo en el estado donde estén los inmigrantes. Ahora le tienen que dar suficiente notificación y estas personas pueden interponer una medida cautelar en Corte Federal para demostrar que ellos no son quienes han sido acusados y que no pueden ser removidos. El Tren de Aragua no tiene tatuajes tal cual para identificar sus miembros. Entonces, pues son falsas las acusaciones. Hoy la esposa de Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado injustamente por la administración Trump, prometió luchar por la liberación de su esposo del rapto y secuestro que dijo está sufriendo a manos del gobierno que lo envió a una prisión de máxima seguridad de El Salvador. To the Supreme Court Justice, do the right thing. History will always remember you. To everyone at home who can still hear my voice and are fighting for the return of their loved ones, keep fighting. Grupos de derechos humanos y proinmigrantes dicen que estos movimientos legales son solo el principio. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Gracias, Reina, por este reporte. Y el director de ICE dijo que le gustaría que se implementara un sistema de camiones similar al que usa Amazon Prime para entregar paquetes, pero con migrantes. The Lion señaló que necesitan tratar el proceso de deportación como un negocio. El director dijo esto en una conferencia sobre seguridad fronteriza para el sector privado. Y bueno, se acaba el tiempo para obtener su Real ID a partir de este 7 de mayo. Si no lo ha tramitado, podría quedarse fuera de su próximo vuelo. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica todo lo que hay que saber para evitar contratiempos. Falta menos de un mes para que entre en vigor el Real ID, una nueva regla federal que obligará a que todos aquellos pasajeros que deseen volar dentro del país tengan esta nueva forma de identificación. Tengo varios años con el Real ID. De verdad que es un método de seguridad para poder viajar tanto internamente en los Estados Unidos. La normativa que pretende reforzar los estándares de seguridad aérea tras los atentados del 9/11 fue aprobada por el Congreso en 2005, pero su implementación se ha ido postergando hasta ahora. El próximo 7 de mayo de 2025 se deberá contar con un Real ID. Es la misma licencia de manejar, pero con un símbolo distintivo, esta estrella. La identificación claramente va a ser la estrella que aparecerá, que va a validar que esa persona está legal dentro del país y que puede transitar sin ningún tipo de problemas. Esta medida es básicamente para uso doméstico y afecta directamente a aquellas personas sin documentos legales en el país. Hasta ahora podían viajar sin problema con cualquier forma de identificación. Ahora la alternativa sería utilizar un pasaporte vigente, pero tras el fortalecimiento de las políticas migratorias de Trump, advierten que es mejor no arriesgarse porque podrían enfrentarse a la deportación. Para las personas que no tengan el Real ID, pueden usar un pasaporte internacional de otro país validado por Estados Unidos, pero a las personas indocumentadas que estén dentro del país se les recomienda que no viajen ahora mismo por medios aéreos.
Ante la inminente entrada en vigor de esta normativa aérea, en muchas oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados se está registrando una afluencia mayor de usuarios para procesar el Real ID. Si los otros ID no eran tan seguros, pues yo creo que sí es importante que exista un ID que tenga protección para toda la gente que está caminando por el aeropuerto y montándose en aviones. Y las autoridades advierten que se van a implementar los protocolos de inmediato y que si no se cumple con la nueva normativa, se podría prohibir el acceso a los pasajeros. If passengers who arrive on that date without a real ID or another form of acceptable ID could face delays, so we just want passengers to be ready, take those steps, make sure that they know what they need to do to prepare. Se estima que más del 56% de la población en Estados Unidos ya tiene el Real ID. Si no lo tiene, hay que apurarse, pero cuidado, las citas son gratuitas a pesar de que algunos, como en Miami, las están vendiendo ante la desesperación de mucha gente. Es ilegal y está multado. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, el brutal asesinato de una mujer trans en Colombia causa indignación. Las desgarradoras palabras de su madre a continuación. Y en Sinaloa, México, jóvenes y niños alzan su voz contra la violencia a través de la poesía. No se lo pierda al volver. El brutal asesinato de una mujer trans que primero fue torturada y después lanzada a las turbulentas aguas de una quebrada generó conmoción y total indignación en Colombia. En Bogotá, Carolina Gómez nos trae las desgarradoras palabras de la madre de la víctima. Jamás voy a olvidar esto, jamás. Lo olvidaré el día que Dios cierre mis ojos, porque el resto voy a tener una tristeza inmensa en mi vida. El transfeminicidio de Sara Millerey ha provocado una ola de dolor, rabia e indignación no solo en su familia, sino en todo el país. Era una mujer trans de 32 años que vivía en Bello, Antioquia, y quien fue brutalmente golpeada. Le fracturaron manos y piernas y finalmente fue lanzada a la quebrada La García, sin posibilidad de escapar y en medio de una dolorosa agonía. No me imagino, me alcanzo a imaginar el sufrimiento de esos golpes tan horribles y que fuera de eso me la tiraran en una quebrada a su suerte. Como quien dice, piérdase y que se la lleve la corriente. Eso no se hace, eso no se le hace a ningún ser humano. Y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos. No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio. La policía y los bomberos lograron sacarla del agua ante la mirada impasible de muchos, pero las heridas eran irreparables. Murió al día siguiente en el hospital, conmocionando a todo el país por la inhumanidad de los hechos y haciendo que las autoridades ofrezcan más de $23,000 por quien dé información sobre sus verdugos. No me imagino cómo alguien puede coger a otra persona, independientemente de la decisión, del modo de vida que tenga la otra persona, y golpearla, fracturarla, abandonarla. Eso no solamente cabe en la memoria de alguien demencial, criminal. Pido justicia por mi hija Sara Millerey. No merecía morir así. A las autoridades competentes que me le hagan justicia. Por ahora, Sara ya fue sepultada y ha recibido el apoyo y rechazo a su caso, no solo de muchas personas en Colombia, sino de los miembros de la comunidad LGTBIQ+, en varias partes del mundo. El cuerpo técnico de la Fiscalía asumió el caso de Sara, hija única y la víctima número 25 en lo que va corrido del año de estos crímenes de odio por discriminación de género. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y en Sinaloa la violencia no da tregua y uno de los más afectados son los niños y jóvenes que, cansados de vivir en medio de esta mortal guerra, alzan su voz a través de la poesía, buscando que su sufrimiento sea escuchado. Desde la capital mexicana, Arturo Vega nos amplía. Sinaloa vive en violencia permanente. Los enfrentamientos entre los chapitos y los mayitos, originados por la captura y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, han cobrado la vida de 1,087 personas y la desaparición de casi 1,300 personas. La violencia ha tocado a las infancias. De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de septiembre de 2024 a la fecha, 35 niños y 2 niñas han sido asesinadas. Las edades pues van desde los 2 hasta los 17 años. No tenemos el dato preciso si fue en un enfrentamiento, si fue una víctima colateral.
Los casos se han ido sumando, por ejemplo, el de los hermanos Gael y Alexander, de 12 y 9 años de edad respectivamente, asesinados junto a su padre en un ataque armado. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Hacer reforzamientos constantes en el estado de Sinaloa, debilitar las estructuras criminales. Los jóvenes de Sinaloa han mostrado su hartazgo por la violencia a través de la poesía. Todos los días despierto con el miedo, sin querer salir de mi hogar por lo que pueda pasar, algún contratiempo, o mejor dicho, un enfrentamiento. ¿Por qué nos dicen que no hay que luchar, que hay que callar, que simplemente nos tenemos que acostumbrar? Para la doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, María del Carmen Montenegro, la violencia a la que están expuestos los menores de edad en Culiacán es comparada con la de un conflicto bélico. El propio hecho de decir, hay una balacera afuera, hay helicópteros, hay aviones, hay todo lo que quieran, pues es de un impacto para cualquier edad. Y la poesía sirve para hacerse escuchar. El ejemplo que da esta niña se inserta y debiera de promover el derecho del niño a manifestar su incomodidad de todo aquello que le afecte. Los operativos de seguridad han dejado más de 1000 detenidos. Además, se ha incautado armamento y droga y la destrucción de 68 laboratorios de metanfetamina. Sin embargo, la violencia persiste. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar, los colores, devoción y tradición llenan las calles en Antigua Guatemala. Les mostramos cómo celebran la Semana Santa. En Antigua Guatemala, las calles se visten de colores y devoción. Majestuosas alfombras y altares llenos de tradición le dan la bienvenida a la Semana Santa y que atrae a miles de visitantes. José Flores nos tiene los detalles y preparativos para la Semana Mayor. Autoridades de la Iglesia Católica llevaron a cabo una exposición en distintas iglesias de las majestuosas alfombras y de los altares que se proyectan al público para celebrar la Semana Santa, las cuales sirven para engalanar el recorrido de las procesiones que recorren las principales calles de la Antigua Guatemala. Y el hecho de hacer alfombras es algo muy interesante, porque sencillamente se hacen para darle gracias a Dios por un año más de bendiciones, de salud, de abundancia, de negocio, de prosperidad, etc. Los artistas llevaron a cabo coloridas alfombras en las que proyectaron la fe, la cultura y la artesanía que las personas han heredado de generación en generación para celebrar esta fiesta religiosa. Y para mí lo que me llama la atención ahorita son las verduras, frutas que están allá como una ofrenda. Varios agricultores elaboraron una alfombra con las primeras cosechas de la temporada como agradecimiento a Dios y para que las siembras sean abundantes en el presente año. Gente campesina que le viene a ofrendar sus primeros productos, sus primeras cosechas. Sí, y de esa manera es como se elabora este jardín, se podría decir. Y por eso es que esta ciudad le han llamado como la Nueva Jerusalén en América, precisamente porque se vio un fervor enorme, la cultura se mantiene, las tradiciones se mantienen. Decenas de feligreses visitan las iglesias para apreciar las alfombras y los altares que forman parte muy importante en la comunidad católica de este país en el preámbulo de lo que va a ser la celebración de la Semana Santa. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y bueno, ahora les quiero mostrar el preciso momento en el que un tren de pasajeros se estrelló con un camión de carga en Canton, Massachusetts. El impacto destruyó casi por completo el pesado vehículo en el que no había nadie y que fue arrastrado unos 100 pies antes de que el convoy pudiese detenerse. El operador del tren dijo que las barreras de cruce y las luces estaban funcionando como debían, solo un pasajero sufrió lesiones leves y tuvo que ser trasladado al hospital. Enhorabuena. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Síganos en nuestra app Estrella TV. Durante todo el día tenemos los últimos acontecimientos a nivel mundial y también de Estados Unidos. Así que manténgase conectado con nosotros. Soy Viviana Zarrade para Noticias 24 Horas. Hasta luego.